buena noche. Espero que estés muy bien, que el Señor te bendiga. Yo te envío un fuerte abrazo y te invito a descansar en la presencia del Señor. Descansa en Él. Suéltate, respira profundamente, di el nombre de Jesús, entra en su presencia. Ven, Espíritu Santo, ven, tocando nuestro corazón, tocando mis labios. Ven a cada rinconcito de oración donde los millones de hijos e hijas Susana pedimos tu presencia. Ven, necesitamos de ti, te clamamos, ven. Ayúdanos a orar, Espíritu Santo. Pedimos también la ayuda de la Virgen María, la intercesión de todos los santos. En la mañana estuvimos meditando con la primera lectura y reflexionamos acerca del pecado original. No es una falla en el ADN. Tampoco el pecado original se refiere a los pecados aprendidos. Es ese mal uso de la libertad que Dios nos dio desde nuestros primeros padres y que tiende en nosotros a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Es asombroso como siempre hay en el mundo y nosotros mismos personas que buscamos a ayudarle al mal a hacer camino para el pecado. Y repito lo que decíamos. Según San Pablo, ¿por qué dejo de hacer el bien que quiero? En cambio hago el mal que no quiero. El Evangelio, según San Lucas 17, del 1 al 6, dice: Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dijeran a esa morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Me preguntaba ahora, ¿qué es el pecado? Y buscando en el Catecismo de la Iglesia, el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Lucas 15. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Y en la institución de la Eucaristía, el sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26:28. La sangre que es derramada para remisión de nuestros pecados. Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros, dice San Agustín. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Primera de Juan 1,
del 8 al 9. Así que el pecado es aquello que va contra lo que Dios quiere para nosotros, para los otros. Y aquello que Dios quiere no es porque Él lo necesite, es porque nosotros lo necesitamos. La pregunta es, ¿afecta mi pecado, mis faltas, mis mentiras a Dios? Bueno, Él es Dios. Él es Dios, todopoderoso. Y no le afecta en cuanto Él es Dios, pero le afecta en cuanto es papá, en cuanto es padre. De tal manera que el pecado es una infidelidad, es una traición. Y debemos decirle al Señor: Señor, quiero pasar unos minutos en tu presencia. Quiero meditar tu palabra y, así como decía la palabra ahora, aumenta mi fe. Y al crecer mi fe, pueda yo comprender mejor el horror del pecado, el daño que me hace, que hace a los míos, que hace al mundo. Oh Padre, tú sabes que soy pecador y que a menudo no me doy cuenta de las heridas que te causo a ti y también a los que me rodean. Tengo confianza en tu misericordia, pero quiero más que tu misericordia. Quiero una fe profunda que me haga evitar el pecado, evitarlo por amor a ti, no por miedo a las consecuencias, sino porque me amas y te amo. Te ruego, Señor, no tengas en cuenta mi pequeñez, sino más bien mi deseo de amarte y servirte. Eres la fuente verdadera de la felicidad de mi vida. Ayúdame a buscar tu voluntad con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Qué bueno, hijo, hija Osana, que también tú le pidas al Señor que te ayude a descubrir tus pecados. ¿Sabes qué también? Y a dolerte de ellos. Un arma del enemigo es llevarnos a creer que todo está bien. Soy humano, sencillamente. Peco como todos. No. Eso es una mentira del enemigo. Debemos pedir al Señor: ayúdame, oh Dios, a reconocer mi pecado. Pero ¿cómo podemos reconocerlo? La enseñanza de Jesús, en lo que hemos dicho ahora, de que más le vale amarrarse una piedra de molino, es bastante grave. Más le valdría que atar al cuello una rueda de molino y se arrojar al mar. Jesús no exagera y haríamos bien en reflexionar sobre estas palabras seriamente. Si tal es el pecado y sobre todo el que incita a otros a pecar, es entonces algo grave, oye, porque nos dañamos nosotros, pero casi siempre con nuestro pecado arrastramos a otros. Aún por el mal ejemplo que damos a los hijos, a los que están cerca. La pregunta es: ¿cómo consideras tú el pecado? ¿Es solo quebrantamiento de la ley? ¿Forma el pecado parte de tu vida y no sientes que te hace daño? ¿Excusas fácilmente tus actos de pecado? ¿Te das cuenta de que tus pecados pueden escandalizar y llevar a otros a imitarte? Tu pecado, mi pecado, no implica nada más que a Dios y a mí, sino que tiene una incidencia sobre la salvación del mundo. ¿Qué responsabilidad tendría si fuera causa de la perdición de la salvación eterna de alguien? Pero hay algo más que surge también de esta palabra, y es el perdón. Si es verdad que el pecado es algo grave y serio, es igualmente verdadero que la misericordia de Dios es infinita. Jesús dice a sus apóstoles que hay que perdonar 7 veces cuando se ha ofendido 7 veces, o sea, siempre. Podemos tener confianza que Jesús nos perdonará tantas veces como vayamos a pedirle perdón con humildad y deseo de transformar nuestra vida. Jesús no emplea el número 7 en sentido estricto jurídico, como si fuera necesario que tuviéramos que ponernos de acuerdo con nuestro prójimo el mismo número de perdones que de ofensas. El número 7 significa perdón sin límites.
Jesús desea, desde el fondo de su corazón, perdonarnos. Si el pecado es tan detestable y el perdón de Dios tan grande, es porque Dios nos ama mucho. Nos ama. Ok, ya vemos la atrocidad del pecado, ya vemos lo del perdón. Ahora, un tercer tema es la fe. Jesús nos presenta otra parábola. Si tienes fe como un grano de mostaza, dirían a esta planta: arráncate y ve a plantarte al mar, y les obedecería. Si acepto lo que enseña Jesús respecto al pecado, debo aceptar igualmente lo que dice sobre la fe. Jesús aumenta la fe de los apóstoles, mostrándoles lo poderosa que puede ser la fe, incitándolos a buscarla activamente. Al reflexionar sobre esta parábola, sentimos deseos de adquirir esta fe y aumentarla. Con la fe que crece, lo vemos con mayor limpieza, todo lo que es espiritual y todo lo que nos aleja de Dios. Con los ojos de la fe llegamos a comprender el amor inmenso de Dios por nosotros, y con los mismos ojos de la fe comprendemos el horror del pecado. Busquemos pues comprender más claramente estas verdades para hallar los medios que nos ayuden a evitar lo que es desagradable al Señor. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos también sentir dolor por el pecado. Nos están enseñando indirectamente, o a veces muy directamente, que el pecado está bien. Yo quiero pedirte perdón en mi nombre y en nombre de toda la familia Osana de la iglesia. Y lo hago con este canto. Se lo canté hace muchos años, cuando solo era un muchacho. Pero no importa escuchar mi voz hace, 25 o 30 años. Lo que importa es pedir perdón. Perdóname, Señor, porque he pecado contra ti, y tu palabra ha sido efímera en mi vida. Perdón porque he faltado a tu amor, porque ha existido en mí el rencor, y no he dejado que tu voz sea mi ley. Háblame, Señor, dime que me amas. Háblame, Señor, dime que no existe un sol sin luz. Háblame, Señor, dime que perdonarás mi alma. Háblame, Señor, dime que a mi lado siempre estás. Perdón, Señor, porque no veo en los demás tu rostro, porque en mi orgullo ignoro tu bondad. Perdóname, porque no se ha hecho en mí tu voluntad, porque yo solo quiero recibir y nunca dar. Mírame, Señor, ven y guía mi
Tómame tus manos y ayúdame a salir del lodo. Vive en mí, Señor, y enséñame a amar. Háblame, Señor, dime que me amas. Háblame, Señor. Sí, dime que me amas, dime que me perdonas, dime que a pesar de todos mis errores tú me sigues amando y me amarás. Y te pido, Señor, que venga, sí, esa compunción, ese dolor por el pecado en mí, en cada hijo, en cada hija de la familia Osana que me escucha. Bendice sus corazoncitos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hijo, hija, esperamos tu bendición. Amén. Gracias por tu bendición. Qué bueno que hagas un ejercicio pidiendo perdón al Señor por todos tus pecados. Que la Madre María te ayude en esa tarea. Yo oro por ti. Sonríe a pesar de todo y, si el Señor lo permite, nos escuchamos mañana. Hasta pronto. Y enséñame a amar. Háblame, Señor. Dime que me amas. Háblame, Señor. Dime que no existe un sol sin luz. Háblame, Señor. Dime que perdonarás mi alma. Háblame, Señor. Dime que a mi lado siempre estás.